siempre hay. Bien, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Me da gusto verlos, hermana Mónica, hermano Víctor, Esaú, Sari Ruth, Alfredo y Mera, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Laura y nuestro hermano Jaime Israel. Antes de iniciar, hermanos, a entrar en materia a nuestra última sesión, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué les pareció el Congreso? ¿Qué Dios les habló? ¿Se arrepintieron de sus pecados? ¿Qué pasó, hermanos? Hermanos. Que no se han arrepentido. ¿Sí se arrepintieron? La verdad, hermano, estuvo muy bueno el Congreso. Fuera del cansancio del viaje y todo. Claro. Pues para mí fue de gran bendición el Congreso. O sea, el hacerme recordar que lo principal es buscar el Espíritu Santo, buscar de Dios en su palabra. Claro, el que como maestros necesitamos guiar, ¿verdad? A la gente a Jesús. El Espíritu Santo nos va a ayudar a guiar a la gente a Jesús. Entonces, Ari, ¿aprendiste algo nuevo en este congreso? ¿Dios trató contigo? Sí. ¿Qué más? Sí, aprendí algo nuevo. Sí, Dios trató conmigo, porque se había dejado de lado un poquito, lo tengo que decir, la búsqueda del Espíritu Santo, pero Dios trató conmigo en este congreso y a retomarlo para ser de bendición. Amén. A otros. Amén, ese es el propósito. Por ahí que ya están los hermanos de los altos. Dios los bendiga, hermanos. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien más que me diga qué le pareció el congreso? ¿Valió la pena el viaje? ¿Valió la pena el lapso? Porque estuvo largo de 10 a 4 prácticamente, pero lo organizamos de tal manera que no se hiciera tan pesado y tan, o sea, de una área pasar a la otra rápido, las transiciones, la alabanza, los reconocimientos, las conferencias. ¿Qué les pareció, hermanos? Y si Dios trató con ustedes, ¿se arrepintieron de sus pecados, verdad? ¿Se compungieron sus corazones o qué pasó? Hermanos. Pues sí, como dice Sari, fue de gran bendición. Valió mucho la pena. Creo que fueron muy buenos ponentes. Y bueno, en lo que fue la tercera plenaria, al finalizar la prédica del hermano Canto, creo que se movió muy bonito el Espíritu Santo ahí entre nosotros. Hubo muy bonita administración. Creo que fue todo muy, muy bonito, la entrega de los reconocimientos, el recibir estas enseñanzas. Creo que valió la pena las desveladas, el viaje, las entumidas, las vomitadas, todo valió la pena, hermano. Lo largo y cansado del jodo, o sea, del camino. Valió mucho la pena. O sea, el camino en hebreo. Sí, hermano, fue de mucha bendición y pues vamos por más, ¿no, hermano? Sí, hermano, miren, generalmente a veces no se nos explican ciertas cosas, sobre todo en cuestión de la organización, esas cosas. Y yo sí trato a veces de decirlo, ¿por qué? Porque a veces es una enseñanza también. Obviamente hubo un costo, obviamente se tuvo que pagar un registro. Tuvimos la posibilidad de tener a la hermana Dana Bustos, que la hermana, si ustedes la escucharon, aunque la hermana tiene una pronunciación todavía pues muy anglosajona, ¿verdad? La hermana del español habla así como nosotros escuchamos a los gringos.
pero la hermana es un intelecto tremendo, o sea, la hermana te saca cosas bien nuevas y una profundidad y muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no percibiría a José Soñador como un pentecostal, ¿no? Porque el Espíritu del Señor vino. La hermana te argumenta y te dice, entonces, le digo, el hermano Canto es la mamá de los pollitos de la hermana, ¿verdad? Porque es la maestra del hermano Canto, de mi esposa, mía y de muchos. Entonces, la hermana Dana siempre está muy ocupada, prácticamente aceptó la invitación por ser nosotros, ¿verdad? Nuestro distrito y la invitación personal, y también el hermano Canto. Entonces, prácticamente les trajimos a nivel Asambleas de Dios México y tal vez internacional de lo mejor que tenemos en el área de educación. Gente muy preparada, gente que ya escribe libros, el libro del hermano Canto está muy bueno. Entonces, y son libros académicos, o sea, no nada más es como que la experiencia, sino son investigaciones que se hacen para teología. Obviamente los formatos son muy distintos a veces a otras áreas del conocimiento, pero el formato que se maneja por ejemplo, la Facultad de Teología es el de Turabian. Casi siempre en las universidades se utiliza el de Chicago o el de APA, pero en este caso nos piden el de Turabian y a veces las citas y los pies de página son distintos a los otros, pero es igual una forma científica o académica de escribir. Entonces, pues Dios es bueno, hermanos, ¿verdad? Por lo del Congreso. Cada área tiene su forma. La teología no tenemos muchos escritores pentecostales escribiendo, entonces tal vez de nosotros salgan, ¿verdad? Escritores pentecostales. Les voy a pedir que prendan su cámara, hermanos, por favor, y ya voy a iniciar. Entonces, gracias por las, por expresar sus opiniones, ¿verdad? Al respecto. Quedamos en ceros, hermano Jorge y yo. Así como entró el dinero, lo regresamos, dimos ofrendas, pagamos cosas. Mientras yo no pague para ser director del DEC, todo está bien. Mientras mi hermano Jorge también no pague, porque prácticamente, hermanos, lo que entró, pues lo dimos a lo que se tenía que pagar. Nosotros con mucho amor trabajamos, hermano Jorge que ahí va manejando. Le digo al hermano Jorge, bueno, mientras yo no pague por ser director, creo que todo está bien. Ya si tenemos que pagar nosotros, pues bueno, ya nos tocaba, ¿verdad, hermano Jorge? Pero lo que trato de decirles es eso, o sea, que así como entró dinero y pues lo tuvimos que repartir, pagar aviones, pagar hotel, pagar desayunos, pagar material, los diplomas, que se les hicieron bonitos los diplomas. Los diseñó el buen Dani Coronado, entonces Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios lo sigue usando. Qué bueno. Hermana Delia, Dios le bendiga, qué bueno que está conectada. Por acá, hermana Laura, qué bueno. De los avanzados, por favor, ¿verdad? Prendan sus cámaras, porque... Y los otros. Hermana Delia, llegaron bien a Dios le bendiga, hermano Oscar. ¿Quién me habló? Sí, hermano. Hasta Zapata llegamos bien. Sí, hasta Zapata. Gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Qué bueno que llegaron bien. Sí. Damos gracias por ello. Esta es la última sesión. Así es de que vamos a iniciar. Me da gusto, hermana Delia. Hermanos que están ya conectados. Ya no me voy a regresar hasta el alfabeto. Ya no me voy a regresar. Ya se lo saben, ¿verdad? De memoria. Ya saben todas las variantes y eso. Entonces vamos a empezar leyendo. Vamos a leer Juan 14:6. Luego vamos a pasar al presente indicativo activo. Le vamos a dar un repaso. Vamos a tener algo de vocabulario y luego vamos a pasar a las declinaciones. ¿Qué son las declinaciones? Los verbos se conjugan, los sustantivos se declinan. Por ejemplo, iglesia, la palabra iglesia, ¿es un verbo o es un sustantivo, hermano? Sustantivo. Bueno, de hecho es un lugar, ¿verdad? Yo voy a la iglesia. Sustantivo. Es un sustantivo, es un sustantivo. ¿Por qué? ¿Se conjuga la palabra iglesia? No. Entonces, ¿qué se hace? Se declina. Es decir, puede tener un artículo definido, la iglesia,
que está en el centro de la ciudad. Entonces, el sustantivo iglesia no se conjuga porque no es un verbo, pero se declina. Entonces, si le estoy poniendo el artículo la iglesia, ¿en qué género estaría? No, ¿En qué, perdón? femenino. Primero. En femenino, exactamente, en Sí. femenino. Entonces, el griego, hermanos, tiene 3 géneros. Tiene el género masculino, femenino y neutro. De hecho, el español también. Por ejemplo, a lo mejor no estoy diciendo que así es dentro de nuestra gramática, pero por ejemplo, la palabra agua, hay quienes dicen el agua y hay quienes dicen la agua, y muchos dicen que no es incorrecto decir con los 2 artículos, pero uno es femenino y el otro es masculino. Entonces, hay ciertas palabras, ciertos sustantivos en español que no están tan claros, pero nosotros no tenemos un género neutro. Entonces, en griego sí existe el género neutro, que no es ni masculino ni femenino, algunas palabras están en neutro. Entonces, eso tiene que ver con las declinaciones. El griego koine tiene 3 declinaciones, primera, segunda y tercera declinación. Generalmente se mira la segunda y la tercera, sobre todo cuando se va iniciando, no necesariamente es de 1, 2 y 3, sino 2 y 3, si no me equivoco, y luego la 1. Entonces, las declinaciones tienen que ver con artículos, tienen que ver con género, tienen que ver con caso. Por ejemplo, en griego, el caso nominativo sería el caso del sujeto. Y ahorita les voy a poner el ejemplo de Juan 1.1. Vamos a ver Juan 14.6, pero les voy a poner el ejemplo de Juan 1.1. Porque en griego la palabra logos, que sería en el principio era logos y el logos era con Dios y Dios era logos, porque en griego consideramos que la palabra logos es el sujeto de la oración y al ser el sujeto de la oración, nosotros lo podemos trasladar a que es una persona, ¿verdad? Logos es una persona al ser nominativo y por lo tanto es uno de nuestros argumentos para decir que Jesucristo es el logos, por lo tanto es ese logos eterno, es una persona distinta al Padre y distinto al Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, la doctrina de los ruselistas o los testigos de Jehová, no hay testigos de Jehová aquí, ¿verdad, hermanos? Muy bien, continuamos. No quiero oír o ofender, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová no lo traducen como el sujeto de la oración, como la persona de la que se está hablando en la oración, y por eso ellos caen en la herejía o de una forma deliberada dicen que Jesucristo no es Dios. Así de grave está el asunto respecto a las traducciones. Entonces, ¿por qué Jesucristo es Dios, hermanos? Si alguien nos pregunta, y quiero que ustedes me contesten, ¿por qué Jesucristo es Dios? ¿Qué hace a Jesucristo divino? ¿Que viene del cielo solamente? Hermanos, ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque es el Hijo unigénito de Dios. Porque es el unigénito de Dios. ¿Cómo comprobamos eso? ¿O por qué le atribuimos una divinidad a Jesús? Porque Jesucristo mismo fue el único que pudo manifestarlo al decir yo soy, y también hubo muchas señales que manifestaron que él era Dios. Ajá. Por ejemplo, ¿Jesucristo es eterno? Sí. ¿Qué pasajes me hablan a mí? Juan 1.1 me habla de que Jesucristo es eterno. Sí, hermano. ¿Por Sí. qué? En el principio era la palabra era La con Dios palabra era con Dios. y Dios era la palabra. Amén. Si entendemos que es una figura que habla de Cristo, es decir, el Logos, la palabra de Dios hecha carne, entonces Jesucristo es eterno. Y es una de las características o uno de los atributos de Dios. Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, imagínense que al final decimos, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios.
Ahí ya se confunde todo. Porque si era un Dios, entonces quiere decir que puede haber más dioses. Y quiere decir que no necesariamente esos otros dioses sean iguales, equivalentemente al Padre y al Espíritu Santo. Se generan conflictos, que es lo que hacen los testigos de Jehová. Dicen, era un Dios, en vez de decir, era Dios. ¿Por qué tenemos que ir al griego? Porque en el griego nos vamos a dar cuenta que la gramática del texto nos va a decir qué es lo que quiso expresar el autor bíblico y Dios a través del autor bíblico, y vamos a concluir que el Logos es eterno, la palabra es eterna, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y se humanifica o se personifica en Cristo. Entonces, así de importante, hermanos, es ir al griego. Es muy importante. Porque si el griego nos dijera otra cosa, entonces plantearíamos nuestra doctrina, nuestra creencia en otra cosa. En todo caso, por lo menos Juan 1:1 nos dice que Jesús es eterno y que Jesús es Dios. Pero los ruselistas o los testigos de Jehová dicen que era un Dios y le tratan de quitar la divinidad a Jesús. Si usted se preguntaba de dónde argumentan ellos por qué Jesús no es Dios, sí se van al griego, pero no son honestos a la hora de traducir el griego. Entonces nosotros, al ser estudiantes de la palabra de Dios y de los idiomas bíblicos, nos dan las herramientas para poder ir a las palabras y ver el significado, la traducción que se utilizó. Entonces, por ejemplo, hay algunos pasajes que los malinterpretamos o que están mal traducidos y que los entendemos mal. Por ejemplo, la oración modelo, ¿verdad? Dice Jesús al final, le preguntan los discípulos, ¿cómo debemos de orar? Deben de orar, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, oren de la misma manera en la que yo lo estoy haciendo, sino que es una oración modelo. Tienen que glorificar primero a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, hay que dar la gloria a Dios. Entonces nosotros podemos empezar orando, Señor, te damos gracias, digno eres de gloria. Yo estoy usando la misma oración que Jesús con otras palabras, desde mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que le hace la iglesia tradicional, los católicos. No hay católicos aquí, ¿verdad, hermanos? Bien, lo que hacen los católicos es repetir palabra por palabra y se convierte en un rezo. Nosotros no rezamos, oramos, hablamos con Dios. Entonces la oración que Jesús se refiere, Padre nuestro, es una oración modelo. Pero al final dice, y líbranos del mal, amén. Y los niños le tienen miedo al mal, amén, ¿verdad? Porque líbranos del mal, amén. Pregunta teológica, hermanos. Es que estamos entrando en la introducción para lo que vamos a ver hoy. Pregunta teológica. ¿Qué es el mal? Líbranos del mal. ¿Qué entendemos por líbranos de mal, del mal? Hermanos, ¿qué entendemos por líbranos del mal? Líbranos Por ejemplo, del pecado, de nosotros, de nuestra naturaleza. ¿Nuestra naturaleza? Sí, bueno, de nuestra naturaleza carnal, porque en realidad eso es lo que en lo que nosotros caemos, en la tentación, en nuestro orgullo. No es tanto como que vaya a venir el diablo y vaya a estar tentándonos a cada rato o atacándonos a cada rato, sino que nosotros mismos como seres humanos tenemos esa tendencia a lo malo. Uh-huh. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es líbranos del mal? Hermanos. Mateo 6:13, 6:9 al 13. Mateo 6:13. Fíjense, hermanos, ¿eh? Los escucho, síganme diciendo. ¿Qué significa líbranos del mal? El mal que nos hace la sociedad o que hacemos nosotros mismos, creo. Ah, ¿quién da más? Líbranos del mal es del castigo eterno, creo yo. Miren, les voy a compartir pantalla. Me dicen si aparece, ¿eh?
¿Alcanzan a ver la pantalla, hermanos, o no? Sí. 6:13. 6:13. Y líbranos, ¿qué dice aquí? El maligno. Maligno. La palabra es Maligno. ponerou, de poneros. ¿Qué significa poneros? Maligno. No es lo mismo decir líbrame del mal a líbrame del maligno. Hay un error de traducción. El mal, si se fijan, no lo podemos definir. Bueno, desde el mal de mí mismo, de la sociedad. Pues, ¿qué es el mal? Pues es muy general. Líbranos del mal es muy general. Y el sustantivo que estoy utilizando es maligno. Líbranos del poneros, ponerou. Ponerou. Líbranos del maligno. ¿Quién es el maligno? El enemigo. El enemigo, el diablo. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Miren, ponerou de poneros. A ver si. Es un adjetivo genitivo singular masculino. Esta es la declinación, es decir, así se declinan los verbos, los sustantivos, perdón. Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Ya ven por qué es necesario, hermanos, ir al griego. Porque no es lo mismo líbranos del mal que líbranos del maligno. Entonces, una palabra, hermanos. No sé por qué Reina Valera lo traducen como líbranos del mal. El mal es algo muy general. Y luego hay gente que escribe libros, ¿verdad? La oración modelo y líbranos del mal. Y están escribiendo algo que pues no es la traducción correcta. Entonces, ¿qué trato de decirles? Hasta esta fecha, que es la última clase, la que tenemos el día de hoy, ustedes por lo menos necesitan saber leer el griego para que cuando chequen el texto así como se los puse, digan, bueno, ¿qué palabra está utilizando? Y la buscamos en un diccionario. O al menos ahí ya estaba traducida, ¿verdad? Decía maligno. Les pregunto, ¿es lo mismo líbranos del mal que líbranos del maligno? No. No. No, porque ya está personificando, ¿verdad? Ya está culpando a alguien en específico. Si Dios nos libra del maligno, entonces muchas cosas pueden salir bien. Si el maligno interviene, si Dios no nos libra del maligno, pueden pasar cosas difíciles. Sin embargo, Dios nos libra del maligno y líbranos del maligno. Amén. Entonces, no es lo mismo que decir líbranos del mal. En este sentido, la traducción no lo hace tal cual, ¿verdad? Entonces, maligno es un sustantivo. Hay pasajes así que nosotros no vamos a poder entender a menos que vayamos al griego. Muy bien, lectura del griego. ¿Sí ven la pantalla o no la ven? Sí. ¿Qué miran? ¿Qué dice? Leer el griego con el entendimiento. Leer el texto griego con entendimiento. Muy bien. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Quién lee eso? Llegué Auto. por A ver, espérame. Ahí va uno por uno. Oscar. Isaí, ¿puedes leer o todavía te cuesta un poquito? Me cuesta poquito, pero a ver. Muy bien, va a leer Isaí y si alguien quiere ayudarlo, ¿verdad? Ponga ahí su manita para ayudarlo. Muy bien, ahí va otra vez. ¿Qué dice ahí Isaí? Legué, auto, Ajá, co, ajá. y a ver. Aquí me trabé. ¿Qué? A ver, me trabé, perdón. ¿Cómo se lee Jesús en griego? Y Jesús. Jesús, Ajá, ego. ajá. A ver, déjame un poquito.
Me tapa la... Ok. Amy, Ajá, Amy, G, ajá. Jodos, Jodos, perdón. Kai, Kai, G, G, Antropos. no, Aleteya. Aleteya, perdón. Aleteya. Kai, Kai, G, G, Ego. no. Es una de Z. Perdón, de Z. Sí, de Z. Sería Z, Zoe, perdón. Soe. Muy bien. Lege auto ha Jesus, ego mi, he hadas, kai he aletheia, kai he zoe. Muy bien. Hermano Jaime, ¿puedes leer la segunda parte? Todavía no, pastor. Pues, Mejor me espero al hebreo. muy bien, mañana lees a Jacba. Bueno, de los altos, hermanos, ¿alguien se anima a leer? Sí, hermano. Ahí va. Hasta esa. ¿Qué dice la segunda parte, hermanos? Oudeis. Erxetai. Pros. Ajá, Ton. ajá, Patera. ajá. Hei. No lleva espíritu rudo. Ei. Me. Di. Ajá. Emo. Sí, emo porque no lleva espíritu rudo, es espíritu suave. Ujú. Hudes erkatai, prastan patera, e me di emu. Muy bien. Hudes erkatai, prastan patera, e me di emu. Muy bien. Hudes. ¿Qué significa Judeis? Nadie. Nadie. Erkatai, ¿Qué significa Arquetai? Este está ahí, viene, Viene. Viene. dia, día, por causa de, Por causa de. Pausa de. di, e me. Excepto. Emu. Emu. De mí. Tan, Excepto de mí. pros, A ver. Todas estas palabras, hermanos, ¿son verbos o son sustantivos? Sustantivos. Algunos verbos, otros. Tiene indicación. Sustantivos. 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 ¿Hay algún verbo aquí? Sí, viene. Sí, viene. Ay, Ajá. Está en. Viene. Yo vengo, tú vienes. En presente. Ajá. Presente indicativo activo, tercera persona del plural. No, es. Sí, tercera persona del plural. Muy bien. ¿Alguien que crea que todavía no puede leer bien, dígame, hermanos? O si no, ya para pasar al presente y a las otras cosas. ¿Quién batalla para leer? El griego, ¿verdad? No, no estamos en clases españolas, ¿verdad? El griego. ¿Quién batalla para leer el griego? yo a veces le batallo, hermano, hasta con el español. Bueno, Cristian batalla con el griego, el hermano Víctor con el español. ¿Quién más batalla, hermano? El hermano Jaime. Muy bien. A ver, déjeme ver. Hermano Enrique.
¿El hermano quién, perdón? ¿El hermano Enrique? El Adelfo Enrique. ¿El Adelfo Enrique? Bueno, Yo también. entonces, a ver, déjenme selecciono el texto. ¿Quieren leer un pasaje o quieren leer vocabulario, o sea, palabras? ¿O quieren leer los verbos para conjugarse? ¿Qué quieren leer, hermanos? Lo que sea. Lo que usted considere más fácil. Bueno, voy a tratar de ponerles un pasaje para voy a tratar de ponerles un pasaje para que lo puedan leer de corrido y luego vemos lo de el vocabulario. Esa misma presentación. ¿Ven en pantalla o no ven, hermanos? No, hermano. Sí, sí Ok. sabe. No, entonces les pongo la otra. Porque a lo mejor ya se la aprendió de memoria. Va a parecer como que están leyendo, pero no están leyendo. ¿Alcanzan a ver la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. De los hermanos de los Altos. Cristian, ¿puedes leer la primera línea? No, hey, los estoy escuchando, no le ayuden. A ver, dice Ajá, en ajá, arque, ajá. arque, y luego Aquí, en, ahí ya sé qué lees, ya ni sé. es una eta. Ah, En, en, y jo, creo que, ajá, Jao. ¿Qué palabra es esta, hermano Enrique? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué dice aquí? se fue al baño. Ah, no, pues es que ya para no Sí, ya hizo trampa. Hizo trampa. Entonces otra vez, Cristian. En, Arque, arqué, en, en, jo, o, logos. logos. Muy bien. La segunda línea, hermano Jaime, ¿la puede leer? No, todavía no, pastor. Ahorita estoy viendo. ¿Qué dice esta palabra? Intente leer esta palabra. Kai. Kai. Oh. ¿Qué dice Ca- Kai? Kai. Kai, Ajá. o, Ujú. Kai, o, Jo, jo, por Kai, hot, el espíritu logos, Ruth. en, Ajá. Kai, ya me están Más. soplando. Hermana Delia, ¿usted está leyendo? poquito, hermano. Ok. ¿Qué dice? Kai, jo, logos, ¿qué? Kai, logos, en, Ajá. ay, ya me traí. Pros. Ajá. Y luego, a ver, alguien que batalle para leer, ¿qué dice aquí la última línea? Kai. El Adelfo Enrique. A ver, hermana Magdalena levantó la mano. ¿Puede leerlo, hermana Magdalena? Kai, Dios. Dani. Hermanos, dejen que la hermana Magdalena lea.
Estaba ¿Escuchan? Hermana ¿Sí me Magdalena. escuchan? Sí, ¿puede leer? ¿La primera o la segunda? Las 5 palabras. Esa. Ajá, Kai, ajá, Teos, ajá, En, ajá, Jo, ajá, Logos. ajá, muy bien. Está dividiendo el libro. Ahí va. ¿La primera también? No. No, está transliterando. En o logos. Kai, NRK, ein halagas. Kai halagas, ein pros tan thaan. Kai thaas, ein halagas. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Muy bien, vamos a pasar al presente indicativo activo y luego ya pasamos al vocabulario y luego vamos a las declinaciones, ¿verdad? Vamos a irnos rapidito, hermanos, para que alcancemos a ver todos los temas el día de hoy. ¿Sí ven en la pantalla o no? Sí. Sí. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? No, no se ve. Se ven los archivos nada Ajá. más. Presente activo. No se compartió. No, a ver. ¿Se ve ahí o no se ve? ¿O se ven los archivos? Se ven los archivos, hermano. Los archivos. No, ya no. A ver. ¿Ahí se ve, hermanos? Sí. Sí. ¿Qué dice? El verbo en tiempo presente, voz activa y modo indicativo. Muy bien. Rápidamente vamos a ver el verbo indicativo, el verbo en tiempo presente, voz activa y modo indicativo. ¿Cuántas veces se utiliza en el Nuevo Testamento? Más de 4,000 veces. Más de 4,000 veces. Muy bien. El tiempo presente se refiere al tiempo ahora. La voz activa representa al sujeto actuando o haciendo la acción de verbo en vez de recibir la acción. Es decir, un sujeto puede realizar la acción o recibir la acción. Y el modo hace una afirmación en vez de dar órdenes o expresar un deseo. A ver, déjenme. Muy bien. Entonces, les pregunto, hermanos, ¿es lo mismo decir yo doy un obsequio a decir yo recibo un obsequio? No. ¿Cuál es la diferencia? El verbo. ¿El verbo? Sí, yo doy, yo recibo, es diferente. Ajá, pero entonces no es el verbo, es... La acción. Ajá, ¿el sujeto está recibiendo la acción o el sujeto está realizando la acción? ¿Verdad? Si yo digo, yo recibo un obsequio, ¿cuál es el verbo de esa oración? Recibo. Ajá.
Entonces, al recibir el obsequio, yo como sujeto estoy también recibiendo la acción, ¿verdad? Me están dando un obsequio. Pero si digo, yo doy un obsequio, ¿qué es lo que está, cómo está conjugado el verbo? Como que el sujeto está realizando La acción. la acción. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Sí. Muy bien, el modo indicativo activo significa que está en presente ahora. El modo es el sujeto hace la acción y el modo indicativo, ¿qué era, hermanos? Recibe la acción. Voz activa recibe la acción. Tiempo presente es ahora. Voz activa recibe la acción y el modo es que es una afirmación. Lo está afirmando, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo que utilizan para este ejemplo, hermanos? ¿Qué verbo utilizan? Luo. Luo. ¿Y qué significa luo? ¿Se acuerdan? Desatar. No, porque no significa desatar porque no está en infinitivo. Bueno, yo desato. Exactamente, ya está conjugado en primera persona del singular. Luo, lues, lue, luamen, lueta, lucy. Luo, lues, lue, luamen, lueta, lucy. Muy bien, la semana pasada les dije, Lucy. hermanos, que los verbos tenían dos partes. ¿Cuál y cuál? Raíz. Ajá. Raíz y terminación. Raíz y terminación. Raíz y terminación. Significa que la raíz nunca va a cambiar, ¿verdad? ¿Cierto? Sí es, hermano. Muy bien. Si la raíz no cambia, lo que cambia es la terminación. La terminación, ¿qué nos va a indicar? Nos indica en qué género o en qué persona, si es del singular o plural. Género no, más bien en qué persona, en qué número sería singular o plural y ¿En qué tiempo? En qué tiempo, exactamente. Tiempo, persona y número. Tiempo, Número. persona y número. Tiempo, presente, auristo, futuro, etcétera. Persona, primera, segunda persona del singular, plural, etcétera. Número, si es singular o si es plural. Luo, Yo desato. luo, lues, Tú desatas. lue, Él, ella desata. luamen, Nosotros desatamos. lueta, Ustedes desatan. lucy, Ellos, ellas desatan. lucy. ¿Cuál sería la terminación de la primera persona, hermano Cristian? Omega. Omega. ¿Cuál sería la segunda terminación de la segunda persona del singular, hermano Jaime? Una diseta. No, más bien, ¿qué dice la palabra? Es que no alcanzó a... No me aparece Eis. la flechita. Eis. Eis. Exactamente, esa es la terminación de la segunda persona del singular en presente indicativo activo. Hermano Enrique Campos, Adelfo, ¿cuál es la terminación de la tercera persona del singular? Él. Ey, perdón. Hey, si yo le digo, hermano Enrique, usted me dice, hey, no se crea. Si yo le digo, hermano Enrique, usted me dice, la tercera persona del singular termina en hey. La primera persona del plural, ¿cómo sería, hermana Delia? Ay, no sé. ¿Qué dice esa palabra, hermana? No, hermano, no le. Espéreme un poquito más. Ok. Hermana Laura, ¿qué dice ahí?
Omen. Omen. Sería la primera persona del plural. La segunda persona del plural, ¿cómo sería? ¿Quién me puede decir? Ete. 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 Y finalmente, ¿cuál sería la palabra para la tercera persona del plural? Oh, sí. Ousi. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un repaso. Apréndanse bien eso porque ahorita les voy a poner un ejercicio de esto. Luo. Yo desato. Lues. Tú desatas. Lue. Luamen. Lueta. Lucy. Muy bien. Exacto. Vamos al vocabulario para empezar a conjugar, ¿verdad? ¿Miran la pantalla o no miran la pantalla? ¿Qué dice? ¿O qué ven? No. Los archivos nada más. ¿Miran la pantalla? ¿Se ven los archivos todavía? Solo archivos. A ver. Está. ¿Lo miran? Con los niños. Ya se mira, hermano. Muy bien. Sí, ya se ve. Muy bien. Zeitata de proton ten basilean. Tu theu. Kain dikayasunain autu. Zeitate. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. A la lista de vocabulario. Las primeras 10 palabras. Muy bien. Hermano. Hermana Laura. ¿Me escucha? Sí, hermano, casi no se escucha usted. ¿Casi yo no me escucho? Se escucha muy bajito. Se me hace que es cuestión Demasiado. déjenme, salgo y vuelvo a entrar a la sesión. ¿Está bien? Ok. Sí, lo esperamos. Muy bien. Sí, manejando, canto. Ahí se lo.